3, 2, 1. Ahora. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los asistentes que ya se están conectando a nuestras sesiones. Esta será la última sesión de este día. Agradecerle muy especialmente a nuestro invitado de hoy, Ferran, que nos va a estar contando acerca de la introducción a los conectores personalizados. Él nos visita desde España, entonces está haciendo un esfuerzo enorme por estar aquí con nosotros, esfuerzo que agradecemos infinitamente. Entonces, Ferran, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Es un verdadero placer tenerte. Adelante, la sesión es tuya. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Aquí, como decía Cristian, aquí en España, pues un poco más tarde. Comentaba, mi nombre es Ferran, Ferran Chopo, ahora me presentaré, pero en esta sesión pues vamos a hablar o vamos a introducir los conectores personalizados. Durante la sesión vais a ir viendo que voy hablando, pero si hay cualquier duda, cualquier consulta, pues por favor me comentáis o la ventana del chat y no habrá ningún tipo de problema. Bien, sobre todo y antes de empezar agradecer a los sponsors su ayuda y a poder organizar este tipo de eventos. Sin ellos realmente sería muy difícil poder llevarlos a cabo, así que agradecer su apoyo para poder montar todo este tipo de eventos. Sin duda, un apoyo fantástico. Como os comentaba, mi nombre es Ferran Choco García, soy Solution Expert en Plan B GmbH, una compañía de software alemana, se dedica a entornos Microsoft 365 y bueno, pues aquí tenéis mis datos de contacto de Twitter, LinkedIn, entonces soy también trainer de Microsoft desde el año 2009 y también soy super user en la comunidad de Power Automate, de ahí que conozco aquí a mi host, a Cristian. Y nada, también soy miembro de la comunidad de SharePoint y Power Platform que tenemos aquí en Barcelona. El grupo se llama Subcat. Bueno, me gusta también jugar al baloncesto, correr, todo lo que esté relacionado con la lectura y las películas de misterio. Así que encantado de estar aquí y agradecer a los organizadores y organizadoras que me hayan tenido en cuenta para poder hacer esta sesión. Bien, vamos a entrar ya en materia. Vamos a hacer una pequeña introducción a qué son los conectores personalizados. Vamos a ver en qué consisten, la arquitectura que tienen y sobre todo vamos a intentar hacer muchas demostraciones o algunas demostraciones. Como comentaba, es una introducción o vamos a hacer una introducción a estos conectores personalizados, una introducción lo más, diríamos, básica posible para alguien que no tenga prácticamente nociones en cuanto a crear estos conectores. Veréis que hay algunos conceptos que son más complejos y que incluso que requerirían de otra sesión. En cualquier caso, para introduciros, sabéis que para desarrollar una aplicación en Power Apps o para desarrollar vuestros flujos, pues podéis utilizar multitud de conectores, tanto los que están en Microsoft 365 como conectores pues, de Gmail, de Twitter, de Slack, de otras herramientas de Instagram. Y de hecho, a día de hoy lo he mirado, hay 568 conectores, o sea que tenemos multitud de conectores para conectarnos a sistemas distintos, como indico, ya sea desde Power Apps, pero sobre todo también pues al final desde Power Automate, ¿no? Bien, puede darse la situación en que no exista un conector para el sistema al que nosotros nos queremos conectar, un conector para obtener unos datos o introducir unos datos en cualquier otro sistema y que no tengamos ese conector disponible. Claro, además es mucho más fácil siempre trabajar con conectores personalizados que no tener que trabajar con acciones, por ejemplo, con acciones HTTP o como, por ejemplo, en el ejemplo que muestro aquí a continuación, ¿no? Aquí, en la primera caja que veis, en la primera cajita, estoy llevando a una acción de componer. Veréis que utilizo la terminología inglesa porque siempre me es más fácil identificar las acciones. Pues utilizo un compose para convertir pues la hora de hoy a la hora creo que es de Bogotá, Lima, Quito, Río Branco, ¿no? UTC-5. En la primera acción estoy utilizando una expresión, esta expresión de aquí de Convert Time Zone. Claro, esto un usuario, un power user, un maker, un usuario con unos conocimientos básicos, probablemente trabajar con esta expresión le va a costar un poco. En cambio, si le ofrecemos un conector personalizado como este de Convert Time Zone, en el que decimos, oye,
Introdúceme la hora que quieres convertir, dime el formato origen o el tiempo origen y el formato destino, e incluso el formato en el que quieres que convierta esta hora, pues esto es mucho más fácil para cualquier usuario, un usuario ciudadano, un usuario que con conocimientos básicos, pues seguramente le va a resultar mucho más fácil poder utilizar esta acción de aquí que no esta primera acción. Esta es la idea de utilizar también conectores personalizados. Por lo tanto, una vez hemos visto el motivo para utilizar estos conectores, pues ya veis que esto nos va a aportar mucha flexibilidad, también nos va a aportar flexibilidad, porque vamos a poder, en un solo conector, vamos a poder añadir, vais a ver acciones, disparadores, lo vamos a poder agrupar todo en un solo conector. E inclusive en algunos casos nos puede evitar el uso de conectores premium. Podemos intentar evitar utilizar estos conectores que, como sabéis bien, los premium pues, requieren de una licencia adicional y tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que pagar unos costes adicionales. Pues en algunos casos, utilizando conectores personalizados, podemos intentar saltar o buscar digamos, un camino alternativo para obtener esos datos o al final acceder a un sistema. Bien, ¿en qué consiste un conector personalizado? Tiene 4 partes muy diferenciadas. Básicamente, un conector personalizado consiste en una descripción donde indicamos un icono, la URL o el endpoint, que se llama en inglés, al que vamos a acceder, el punto o el sistema al que queremos acceder. Vamos a añadir las definiciones, las acciones y los disparadores que vamos a tener. Vamos a tener también algunas, dentro de las acciones, pues vamos a indicar cómo o qué datos tenemos que enviar y qué datos vamos a recibir en esa acción. Y al finalmente tenemos una API, el elemento que está en el sistema destino, que es el que va a llevar a cabo esa operación, ¿no? El que nos va a devolver unos resultados. De hecho, aquí tenéis un detalle de los componentes. Como indicaba, pues dentro de un conector personalizado vamos a tener la información, las acciones, los disparadores e incluso vais a ver que podemos añadir lo que se llaman referencias, que es una parte del código que ahora veremos con detalle, políticas e incluso vamos a poder ejecutar código cada vez que se ejecute ese conector personalizado. Está en preview aún, está en modo previo, pero vamos a poder utilizar código C# dentro de un conector personalizado. Ahora lo vamos a ver. Bien, en primer lugar, la información. Cuando nosotros vayamos a crear un conector personalizado, vamos a indicar el título, la versión, el host o el sistema al que vamos a acceder. Ahora vais a ver que yo voy a acceder a un sistema que se llama, o una API que se llama TV Maze, que me permite obtener información de series y películas. Dije que hablaría de deporte, pero cambié el tema y vamos a hablar de series y películas. Entonces vais a ver que voy a utilizar una API, un sistema que me va a devolver información de estas series y películas. Es este host de aquí, tvmaze.com. Entonces vais a ver que voy a crear un conector para obtener información de series y películas accediendo a esta API. Entonces en la información voy a cargar el icono, la dirección URL, si voy a conectarme mediante HTTPS o HTTP, lo habitual va a ser utilizar HTTPS para asegurarnos que la conexión está securizada, la información securizada, y también vamos a indicar el tipo de autenticación. Si no hay reautenticación o si necesitamos pasar una clave de una API o una autenticación OAuth 2.0, ¿no? Después vamos a configurar las acciones. ¿Qué acciones, qué cajitas vamos a dar a los usuarios de nuestro conector para que puedan llevar a cabo o ejecutar esas acciones? Además de estas acciones, también vamos a poder configurar los disparadores que podríamos tener dentro de nuestro conector. Finalmente, y esto ya veremos en la parte un poquito más avanzada, vamos a poder utilizar tanto referencias como políticas. Esto ahora lo veremos en más detalle con un ejemplo. Y finalmente tendremos la API. La API es pues, el servicio al que vamos a llamar para obtener o para añadir esos datos. Y como veis, he hablado bastante, a lo mejor he hablado un poco rápido, pero vamos a entrar ya en las demos. Me gusta trastear y tocar y que veáis realmente lo que nos puede aportar un conector personalizado.
Así que nada, lo que voy a hacer es, voy a abrir aquí la ventana de mi navegador. Vamos a ver, aquí lo que voy a hacer es, para situaros un poco, pues estoy aquí en Power Automate y voy a añadir estos conectores dentro de una solución. Voy a ir aquí en soluciones. Si no lo sabéis, pues la solución es una forma de paquetizar o de agrupar nuestros flujos, nuestros conectores en este caso. Entonces, pues he creado una solución que se llama BizApps Latam Summit y aquí lo que voy a hacer es hacer un new y voy a añadir aquí un conector custom, que se llama un conector personalizado. Vamos a hacer clic en Custom Connector y como podéis ver en la pantalla, voy a poner un poquito de zoom para que se vea mejor, pues ya nos está pidiendo el nombre del conector e incluso una imagen. Vamos a poner una imagen de fondo o un icono, perdón. Vamos a poner aquí una descripción, BizApps, Latam Connector, Maze. Nos vamos a conectar mediante HTTPS. ¿Y cuál va a ser el host? Bien, esto de TVMaze es una API gratuita, ¿okay? Que nos permite, pues, por ejemplo, consultar, buscar películas o series de televisión y nos devuelve información sobre esa película o sobre esa serie de televisión. Existe la búsqueda por palabra, la búsqueda de actores o actrices, o existe también la posibilidad de buscar una sola película, una sola serie. Yo, por ejemplo, pues podría utilizar este Show Search y aquí me está diciendo la documentación que tengo que llamar a apitvmaze.com/search/ en este caso shows y con un interrogante Q, el interrogante para separar el parámetro, la Q es la palabra que quiero buscar, ¿no? En este caso girls. Entonces, en este caso, el host pues, es https://api.tvmaze.com antes de la primera barra. Así que voy a irme aquí al conector personalizado y voy a poner api.tvmaze.com. La base URL es esta barra que tenemos aquí. Bien, hemos definido aquí nuestro conector, perdón, me he dejado de poner el nombre, BizApps Latam Summit Connector, vamos a ponerle. Y bien, lo que voy a hacer ya en el segundo apartado es definir la seguridad. En este caso, esta API no requiere de seguridad. Puedo hacer una llamada, fijaros, hago una llamada a api.tvmaze.com/search/shows girls y me está devolviendo unos resultados en JSON. Está devolviendo este servicio web, ya nos está devolviendo resultados, en este caso en JSON. Puede haber servicios web que nos devuelvan los resultados en XML. Bueno, no pasa nada. También los podríamos tratar y no habría, o los trataríamos y no habría problema. Bien, entonces como no requiere autenticación, pues aquí dejo no authentication. Si requiere autenticación, pues bueno, tengo autenticación básica, usuario, contraseña, tengo una API key, credenciales o client key que se llama y client secret, client ID, client secret. Y tenemos la autenticación OAuth, que en la autenticación OAuth, fijaros que nos va a pedir muchos más parámetros, ¿vale? El client ID, el secret y las URLs de autorización. O sea que aquí depende un poco del sistema destino al que nos queramos conectar. Yo aquí en este caso voy a elegir pues, sin autenticación y voy a ir al paso siguiente. Y entramos en la definición. En la definición ya es donde vamos a indicar si vamos a qué acciones vamos a querer crear, si vamos a utilizar también disparadores o no, o incluso veremos el tema de las referencias y las políticas. En este caso, quiero crear una acción. Voy a crear una acción y a esta acción vamos a ponerle aquí un breve resumen. Por ejemplo, vamos a poner obtener, o vamos a poner buscar películas y series. Aquí la instrucción, pues busca películas y nombre. Y aquí el ID de la operación. Este ID de la operación tiene que ser único dentro del conector. Entonces vamos a poner, pues aquí voy a poner buscar directamente y ya está. Bien, en cuanto aquí a la visibilidad de esta acción, podríamos poner una acción que sea, por ejemplo, interna o el non es que no se viese
de buenas a primera vamos a poner que sea importante, de forma que cuando elija el conector, cuando haga clic en el conector ya aparezca esta acción automáticamente. Lo veréis cuando cree un flujo. Bien, ya tenemos definido el aspecto general de esta acción. Ahora nos falta definir qué vamos a hacer o a qué vamos a llamar cuando hagamos una petición en el request y qué información vamos a obtener en la respuesta. En el request vamos a decirle, mira, importa desde un ejemplo. Vamos a hacer clic aquí y nosotros para hacer una llamada tenemos que hacer un get. Esto es hacer una llamada get para obtener esos datos. ¿A qué dirección? En este caso voy a pegarle esta dirección de aquí. Y aquí el sistema es muy inteligente. Vais a ver que detecta que esto de aquí es un parámetro. Esto del QGELS, el Q es un parámetro. Aquí yo podría poner que además en la cabecera pues podríamos añadir el tipo de contenido que enviamos o que después nos va a devolver el sistema también el JSON, pero de momento lo voy a dejar así. Voy a poner un import y como veis automáticamente gracias a este ejemplo nos ha dicho, muy bien, cuando alguien llame a la acción buscar, lo que va a hacer es llamar a api.tvmaze.com/search/shows y va a seleccionar el parámetro Q y nosotros tendremos que informar de ese parámetro Q, la palabra que vamos a buscar. El parámetro, aquí yo ya puedo editar este parámetro. Como veis, el parámetro tiene el nombre Q y yo esto no lo puedo cambiar porque esto viene definido por el sistema origen. Sí que podría poner una descripción aquí que es palabra a buscar. Aquí incluso podría poner un valor por defecto. Vamos a poner que requerida, es obligatorio. Y vamos a poner también que, bueno, la visibilidad no es necesario indicarla en este caso, podemos dejarlo en none. Y el parámetro es un string. En este caso esperamos una cadena de texto. Como podéis ver, podría incluso dedicar un formato, en el caso de que fuese un entero, pues por ejemplo, si es un entero 3264, o si es un número, pues si por ejemplo es un número float o doble, ¿no? Aquí podemos indicar este formato. Yo voy a dejarlo en string. Incluso el dropdown nos traería un conjunto de valores a seleccionar. Bien, ya tengo definido lo que es el parámetro, tengo definido lo que es la petición y esto, ¿qué nos va a devolver? Pues también voy a decirle al sistema, mira, la respuesta que me da a devolver voy a subirla basada en un ejemplo. Voy a hacer clic aquí y voy a hacer el clic en el botón de importar de un ejemplo. Hago clic aquí y aquí yo voy a pegar el resultado de esa llamada. Aquí mi consejo es que utilicéis una herramienta, por ejemplo, como Postman. Postman es una herramienta gratuita, es aquí, que sirve para simular o para hacer llamadas API. Yo, por ejemplo, aquí en Postman, a ver si puedo poner un poquito más de zoom o hacerlo un poco más grande. El zoom, fijaros que voy a hacer un get a tvmaze.com shows y aquí he puesto la palabra game. Bueno, voy a hacer clic aquí en el send y como veis Postman me permite de una forma muy sencilla simular estas peticiones en un navegador web. Solo puedo hacer un get, puedo hacer un post, un put. Entonces aquí, como podéis ver, ya tengo el resultado de esta búsqueda. Si aquí cambio este resultado a esta búsqueda y aquí pongo else, por ejemplo, pues hago un send y obtengo aquí el resultado. ¿Veis? Nos está devolviendo un JSON con información de distintas películas o series que contienen la palabra girls. Voy a seleccionar este resultado y lo voy a pegar aquí en la definición del ejemplo. Aquí yo podría decir también que el content type, por ejemplo, esto viene a application JSON. El resultado viene en formato de JSON. Pego el cuerpo de la respuesta, el resultado, y lo importo. ¿Por qué hago esto? Porque el conector necesita saber qué datos van a venirle. Esto va a llamar a api.tvmaze.com /search/shows y va a devolver unos datos. ¿Qué datos va a devolver? Todos estos datos de aquí. Gracias al ejemplo ha detectado todos estos datos. ¿Por qué? Porque después cuando utilicemos el conector desde nuestro flujo de Power Automate podamos referenciarlos, podamos decirle, pues mira, quiero recuperar el campo Official Site o quiero recuperar el campo Runtime.
la duración de la serie, o el campo score, la valoración de las personas sobre esa serie o esa película. Pues por lo tanto, ya tengo definida lo que es el request, qué voy a hacer cuando yo llame a buscar, qué es lo que voy a llamar y qué es lo que me va a devolver el sistema si la llamada ha ido bien. Finalmente, voy al siguiente paso. Aquí en el Code Preview, de momento no voy a hacer nada. Es lo que os comentaba, que aún está en Preview, que es código que podríamos añadir al ejecutar este conector de aquí. Disculpad que he ido un poco muy rápido. Aquí en la definición yo he creado solo esta acción, pero aquí veremos que después podemos crear también disparadores u otras acciones. Aquí podemos ir ampliando este conector tanto como nos interese. Bien, en el code no he hecho nada y aquí ya podría testearlo, testear este conector, pero antes de testearlo voy a hacer clic en Create Connector para que lo guarde. Vale, el nombre del conector no puede tener más de 30 caracteres. Curiosamente, no lo había probado nunca. Voy a poner apps latam conector. A ver, voy a hacer el mensaje de error y voy a crearlo. Y ahora sí que está guardando el conector. Esto, como siempre, se está guardando ahora mismo en nuestro espacio. Esto es un conector que ahora al cual solo tengo acceso yo y que debería compartirlo con otras personas de la compañía o del tenant allí donde esté, del inquilino donde esté situado o esté almacenado este conector para que lo puedan utilizar. Pues bien, ya tengo aquí el conector, lo podría ya incluso testear, pero incluso, oye, pues bueno, si lo vamos a crear, vamos a probar aquí a testearlo y si pongo aquí la palabra, por ejemplo, pues game y testeo la operación, pues parece que está funcionando bien. Como veis, está devolviendo aquí unos resultados. Aquí debajo tengo un pequeño error que ahora vamos a mostrar, vamos a ver. Bien, ya tenemos nuestro conector. De hecho, si hago clic aquí en la flecha en Custom Connectors, pues como podéis ver, ya tenemos este conector de aquí. Este de aquí lo tengo de backup. Lo tengo de backup por si hay algo que no, de respaldo, por si hay algo que no va bien. Entonces aquí tengo este conector. Por lo tanto, si ahora abro una ventana, voy a abrir otra ventana con Power Automate. Voy a crear aquí, pues dentro de las soluciones voy a crear un flujo. En BizApps Latam Summit, en la solución, voy a crear un nuevo flujo, por ejemplo, instantáneo, con un botón. El skip, voy a poner aquí, pues mira, voy a lanzar un flujo con un botón desde un dispositivo móvil. Además, en el input, pues voy a ponerle, mira, voy a poner aquí nombre, palabra, y entonces buscar película por palabra, o introduzca la palabra buscar, por ejemplo. Aquí, al hacer un nuevo paso, voy a ir aquí, como ya veis, en el built-in o en el estándar, tenemos todos los conectores que hay disponibles, esos 568 que yo os comentaba, en estándar o en premium, pero nosotros si nos vamos a custom, ahí debería aparecer nuestro conector, el BizApps Latam. Aquí tenemos nuestro conector. Insisto, este conector ya aún no lo he compartido con compañeros y compañeras de la organización, de forma que ahora mismo solo tengo acceso yo, que soy la persona que creó ese conector. Voy a hacer clic aquí y aquí ya aparece la acción, buscar películas y series. Como veis, ya aparece aquí la acción. Aquí es lo que os comentaba que si la pongo como importante ya aparece arriba del todo. Aquí cuando yo manejé la definición. Aquí esta visibilidad, si le pongo que es interna, pues no va a aparecer. Y en el none voy a tener que hacer clic en un desplegable. Voy a ponerla aquí en important para que así ya sale automáticamente.
Hago clic aquí en buscar películas o series, está haciendo ya la conexión y, como podéis ver, ya me está preguntando por el parámetro. Es verdad que podría haber cambiado esta Q y poner otra palabra. Y entonces, pues aquí vamos a buscar, pues, por ejemplo, la palabra house, por ejemplo. Esto va a conectarse a nuestro conector y nosotros sabemos que esto va a ir a tvmaze.com, a la API, va a hacer una búsqueda y nos va a devolver unos resultados. Por lo tanto, aquí yo lo que voy a hacer es un nuevo paso y aquí, por ejemplo, pues voy a crear una tabla. Voy a crear una tabla en HTML. A partir de la salida del contenido que aparece o que nos viene devuelto, voy a seleccionar aquí el body, a partir del cuerpo de todo el resultado que nos viene de la búsqueda, voy a venir aquí y le voy a decir, mira, selecciona, porque aquí además este resultado nos va a devolver más de una serie o puede devolver más de una serie o película. Y aquí pues nada, vamos a poner nombre. Voy a seleccionar aquí el nombre de la serie. Vamos a poner, pues, por ejemplo, el idioma. Y vamos a poner, por ejemplo, la valoración. Y la valoración creo que era el rating. Esto crea una tabla HTML y ahora lo que voy a hacer es enviarla por correo. Y voy a enviar esto, me lo voy a enviar a mi cuenta que tengo aquí. Resultado películas. Voy a pegarle el resultado de crear esa tabla HTML. Por lo tanto, ¿qué hace este flujo? Cuando yo pulso un botón, introduzco la palabra que quiero buscar, se va a tvmaze a buscar esa palabra, devuelve el resultado de películas y series que contengan esa palabra en el título y una vez tengo el resultado, lo que hago es creo una tabla en HTML, elijo 3 campos y una vez tengo esta tabla HTML la envío por correo. Vamos a guardar este flujo, email, buscar pelis, por ejemplo, y grabo. Grabamos el flujo y vamos a ver si nos funciona bien a la primera. Venimos aquí, vale, esto está grabado, vamos a testearlo. Venga. Y al hacer clic aquí en testear, venga, vamos a buscar aquí. Nos dice que va a crear una conexión con nuestro conector y con el conector de Outlook en el correo y aquí nos pide la palabra. Pues vamos a poner, por ejemplo, esta que puse antes, ¿no? House. Hago la ejecución del flujo y vamos a ver, y aquí falló. Falló y fijaros que podéis ver que buscar series o películas nos devuelve aquí el resultado y las otras acciones ya no se ejecutaron. Ferran, ¿por qué falló? Pues bien, aquí nos está buscando que nos dice, mira, es que hay una operación o parece que la operación buscar detectó que el campo rating average es de tipo string, pero realmente es un tipo entero. Esto es habitual y lo he hecho expresamente. Es decir, como el conector se ha creado a partir de un ejemplo, de una respuesta, yo aquí importé esto de una respuesta. Entonces el sistema ha detectado, o aquí el sistema ha detectado ya marcado los diferentes campos, los tipos de datos que tienen. Entonces, en este caso, el TV es el campo, vamos a buscarlo, el campo rating average. Disculpad, pues tengo que buscar aquí este average seguramente. Es por aquí es una string, seguramente debería poner que es un entero. Y seguramente a lo mejor nos pasa en algún campo más. Aquí, bueno, voy a grabar. ¿Vale? Lo que he hecho es cambiar el tipo. Había un campo que era rating, que estaba identificado como un string y realmente es un entero. ¿Por qué lo he interpretado como un string el sistema aquí con el asistente? Bueno, a lo mejor porque con el ejemplo que he utilizado venía vacío. Venía vacío porque el ejemplo que he utilizado aquí era con girls, creo, y ahora he utilizado la palabra house.
Pues a lo mejor en un caso el rating venía vacío y ahora con el house viene informado y ahí hay no le cuadran los tipos y peta. Voy a volver a probarlo otra vez. Creo que me va a fallar en otro tipo. Venga, vamos a aquí ahora. Voy a buscar otra vez la palabra house. Si no, pues puedo hacer la trampa de buscar otra vez otra palabra. A ver, ahora me dice que nos está diciendo, si no lo que voy a hacer es, tengo aquí el conector y lo que voy a hacer es importarlo. Bueno, aquí por eso tengo el conector aquí de backup. Fijaros que aquí se está quejando otra vez de que sí, tengo otra vez el tipo con el tipo entero y vuelve a fallar. Bien, pues lo que voy a hacer es quitar este de aquí y utilizar mi conector que tengo aquí de backup, que es el que funciona. Voy a ir a custom, voy a ir este de aquí, buscar series o películas, vamos a ponerlo aquí house. Aquí voy a decirle del body. Claro, ya lo tengo preparado, lo tenía ahí ya preparado. Es decir, ahí se trataría de ir modificando estos tipos. Os lo quería enseñar expresamente porque es habitual esto. Es habitual. Aquí la verdad es que no sé, voy a quitarlo por si acaso y voy a volver a poner los campos. Aquí esto era name. Me aparecen varios nombres. Vale, name, el idioma es language. Y la valoración pues es rating, creo que es. Vale, vamos a guardar y espero ver que ahora no me deje mal. Y lo voy a testear. Vamos aquí a testearlo. Venga, vamos a continuar. Voy a poner esta palabra mouse. Venga, y ejecuto el flujo. Y ahora parece que sí. Vale, este conector lo que he hecho es arreglar, resolver estos problemas que había con los tipos de datos. Vuelvo a repetir, lo que está haciendo esto es utilizar mi conector en el que, como podéis ver, solo me pide el nombre de la serie o película o palabra que quiero buscar y él solo ya hace todo el trabajo. Se conecta a TVBase, hace las peticiones o se conecta, en este caso, a esa URL, devuelve los datos, los interpreta en este caso y nosotros ya aquí solo tenemos que decirle, mira, crea una tabla HTML con toda esta información. Bien, aquí la valoración debería haber utilizado otro campo, pero como podéis ver, todas estas series o películas incluyen la palabra house. Está funcionando bien. De hecho, si me voy a Outlook, me voy a mi correo, pues debería haber recibido un correo. En este tenant de aquí debería haber recibido un correo con esa tabla. Ahí está. Resultado de las películas y las series. Y ahí tengo la tabla. ¿Vale? Como veis, ya os digo, el campo de valoración tendría que entrar en el detalle, pero me está devolviendo, es relativo, me restringe, si no le cambio el parámetro, nos devuelve 10 resultados. Entonces, está devolviendo 10 series o películas con esta información. Conclusión, ¿por qué hemos utilizado este conector personalizado? Fijaros el flujo. El flujo es muy sencillo, en el sentido de que ahora no me importa este create HTML table, esto de aquí no me importa mucho, sí que me importa esto de aquí. Desde aquí le damos al usuario una cajita, una acción en la que tiene que introducir solo una palabra y esto ya le devuelve los resultados. Para eso sirven los conectores personalizados. No hay un conector existente ahora para esto de las series o películas. Alguien lo puede encontrar más o menos útil, es solo un ejemplo, pero como podéis ver, pues con esta idea tan simple nos ha generado ya este conector y ya podemos utilizarlo aquí en este caso, en nuestro flujo. Bien, si vuelvo aquí al conector, pues aquí tenemos todos los detalles. Yo aquí ahora podría añadir otra acción para buscar, por ejemplo, actrices, actores. Vamos a ver que podemos añadir también disparadores. Pero al final, todo esto de aquí, toda la información que aquí tenemos, se resume en lo que se llama una definición de un fichero OpenAPI. ¿Qué es un fichero OpenAPI? Es la definición de este conector en un formato, pues esto, el formato OpenAPI. OpenAPI es una especificación
aquí está la especificación en la versión 2.0, donde se indica el formato. Disculpad, a ver si vemos por aquí algún ejemplo. Pues el título del conector, la descripción, la licencia, la versión. Es decir, los conectores personalizados se basan en OpenAPI. Y entonces, en OpenAPI nosotros vamos a poder definir las distintas acciones, los disparadores, toda la información relativa al conector. Es decir, yo aquí he utilizado un asistente, disculpad, he utilizado un asistente que me guiaba paso por paso, pero al final esto es código. Entonces nosotros este código lo podemos manipular. Yo, al igual que manipulé los parámetros para resolver esa problemática y lo hice con el asistente, podría haber venido aquí y modificar esos parámetros aquí. ¿Veis? Tengo el runtime, que aquí es un entero 32, como veis el integer in 32, o por ejemplo tenía un problema con el rating, que aquí lo tengo, el rating con el integer y el average también con entero 32. Estas son las tripas del conector. Ahora me dirá, ostras, Ferran, pero esto aquí, trabajarlo esto a mano, bueno, el asistente parece muy interesante. Sí, el asistente nos va muy bien, pero como siempre comento en las sesiones, es importante conocer estas entrañas porque si nos encontramos algún problema, hay veces que el asistente no nos va a servir, no vamos a poder utilizarlo y tenemos que entrar aquí dentro. De hecho, yo este conector, desde la página inicial de conectores, puedo venir aquí y lo puedo exportar. Aquí tengo un botón para hacer una descarga, descargar este conector. Y yo aquí lo que puedo hacer es abrirlo ahora con Visual Studio Code, por ejemplo. Voy a abrirlo con Visual Studio Code y vamos a ver la definición de este conector. Aquí lo tenemos. Tenemos ya la información de nuestro conector, la versión, el host, los esquemas HTTPS o HTTP e inclusive aquí ya tengo la definición, en este caso, de la búsqueda. Yo trabajé esta parte del shows, he añadido un par de acciones más, que es en este caso la acción de, por ejemplo, buscar a actores o actrices. Y ahora veremos que también creo un trigger. Por lo tanto, vemos cómo dentro de OpenAPI podemos también, al final vamos a trabajar con esta definición. Bien, yo aquí en el conector tampoco os comenté que podíamos añadir también dos aspectos más que fui muy deprisa al comentarlo. Aquí en la definición, pues vamos a ver que podemos añadir también disparadores. Y después vais a ver, ahora veremos cómo crear aquí un disparador. Vamos a ver que también podemos tener lo que se llaman referencias y políticas. Referencias. Bien, las referencias son elementos que nos permiten reaprovechar código. Y lo curioso del caso es que lo tenemos aquí, pero en la interfaz visual no podemos utilizar referencias. Ferran, ¿pero qué es esto de una referencia? Mirad. Esto de una referencia se va a entender muy fácilmente con un ejemplo. Yo aquí voy a abrir una definición de un conector y como podéis ver, por ejemplo, aquí tengo, vamos a buscar aquí el shows. Bien, pues ¿para qué sirve una referencia? Yo, por ejemplo, en una referencia podría tener, voy a buscar el parámetro Q. Vale, ya la tengo, aquí ya lo tengo también. Vale. Ah, no, mira, aquí lo tengo. Bien, esto es lo que buscaba. Bien, yo en este método de buscar tengo un parámetro que se llama Q. Este Q es el nombre, bueno, en este caso el nombre del actor o actriz, o podría ser también aquí en la parte inferior, tendré la búsqueda de, aquí lo tengo, aquí está. Este parámetro Q sirve para buscar, es el que sirve para buscar películas o series. Este mismo parámetro también se usa justamente en el método para buscar actores o actrices. Entonces, en lugar de repetir este parámetro dos veces y tener dos parámetros o tener definido el mismo parámetro en dos sitios distintos, aquí ya lo veis, lo que puedo hacer es definir una referencia. Ferran, no acabamos de verlo. Muy sencillo, mirad, acabo de definir una referencia que se llama
Q en la query, donde tengo el nombre, la Q, tengo que es un parámetro que se añade en la query y solo es una palabra buscar. Es la palabra que quiero buscar. Y este parámetro, esta definición de parámetro, la voy a utilizar ahora en dos métodos. En la búsqueda aquí, la voy a buscar o la voy a utilizar aquí en parámetros dentro de la búsqueda de personas y también la voy a utilizar en la búsqueda vale, aquí no la añadí. ¿Veis? Aquí lo tengo a mano. Tendría que sustituir esto de aquí por esto de aquí. Esto de aquí va fuera. Y lo que le diría es, oye, utiliza el parámetro, la referencia definida en la parte inferior. Para no tener que, ya os digo, si hay algún cambio en el parámetro, lo cambio en un sitio, en la referencia, en la parte inferior, y esto aplica ahora a los dos métodos. Esto ya es un poquito más avanzado, la verdad. Os lo quería explicar, ¿por qué? Porque curiosamente esto lo tenemos que hacer por código. No se puede de ninguna manera modificar en el editor visual. Tú ves esto de referencias y buscas aquí en la pantalla y buscas, aparte de ver, decir, ¿para qué me va a servir? Y buscas y es que no hay interfaz visual para las referencias. ¿Y las políticas? ¿Para qué sirven? Las políticas, esto está muy bien, las políticas nos sirven para decir, pues mira, para hacer algo antes o después de la llamada. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, aplica una política que convierte si te devuelve un array, lo conviertes en objeto. O, mira, en la cabecera de la llamada a API TVMage, ponle, por ejemplo, siempre que el contenido, aquí me sacarían las operaciones, yo le voy a decir que en todas, y le voy a decir, pues mira, para el tipo, para el content type, ponle el valor siempre de application JSON. Es decir, estoy haciendo una política y le estoy diciendo, oye, JSON en la cabecera. Estoy diciendo, sea cual sea la acción, cada vez que hagas una llamada, pon en la cabecera content type application JSON. Siempre. Sea cual sea el método. Si no, bueno, aquí lo podría decir, mira, aplícalo solo de buscar. Entonces, esto está muy bien para modificar el comportamiento o bien de la API o del conector, bien cuando hago la llamada o bien cuando también recibo datos. Fijaros que hay una serie de templates, de plantillas, pues, por ejemplo, establecer un parámetro en el query string. Imaginaos que TVMaze, o yo aquí podría poner, por ejemplo, que voy a buscar la documentación de TVMaze, le puedo cambiar el número de resultados. Cambiar aquí el número de resultados. Creo que el máximo creo que hay un parámetro para marcarle PageTime. Vale, aquí le puedo marcar la página y no sé si le podría marcar el número de 250 resultados. Bueno, si no, podría cambiar este page. Y entonces este parámetro, por ejemplo, pues yo lo podría definir aquí. Decirle, mira, añades también una cabecera, este de JSON en la cabecera ya lo guardo, en el request, perdón, y esto lo guardo. Y ahora voy a añadir otra que añada, por ejemplo, pues la página, siempre la página 1. Pues esto lo podría hacer. Voy mirando el tiempo, ¿vale? Luego nos quedan ahí unos 10 minutos aproximadamente, 15. Lo podría hacer en el sentido de modificar, añadir esta nueva política. Bien, no lo voy a hacer porque quiero explicaros algunos temas más y nos queda mostraros cómo podría hacer un trigger. Para hacer un trigger, un disparador, nosotros podemos venir aquí y decirle, mira, quiero hacer un nuevo disparador. En TVMaze, por ejemplo, hay uno de los métodos que nos muestra la programación que puede haber en un país, la programación de series y aquí, de series por país. No sé muy bien cómo lo sacan, pero yo aquí, por ejemplo, veis en esta query, api-tvmaze.com schedule web, le pongo una fecha y un país, el código en país, y nos va a salir la programación de series que hay en los distintos canales para ese día.
Curiosamente, si yo pongo Probe España, pues me sale vacío. Si no le pongo fecha, automáticamente es la fecha de hoy, aparece algo. Ahí la fiabilidad es un ejemplo. Entonces, estaría bien hacer un disparador de decir, mira, cuando se publique la programación, avísame. Cuando se ponga la programación, por ejemplo, para mañana o para, por ejemplo, aquí tengo si le pongo la fecha de mañana, bueno, aquí ya es día 19, vamos a poner pues, el 20, eso está vacío. Y si le pongo el 19, sale algo. Pues veis, yo podría decirle, mira, pues cuando se publique para el 20, que me avise. Entonces, yo puedo venir aquí al conector y decirle, mira, la programación. O cuando se publique la programación, copiar también esto en la descripción y aquí el ID de la operación, nueva publicación o nueva programación. Ahora voy a poner la tilde, voy a poner visibilidad importante y aquí es importante. ¿Qué tipo de disparador vamos a hacer? ¿El webhook o el polling? ¿Qué es el webhook o el polling? El webhook es que el sistema, nosotros creamos como un suscriptor y cuando hay un cambio en el sistema, este suscriptor recibe una notificación. Este es realmente complejo ahí y deberíamos ver si TVMA soporta webhooks. En este caso no lo soporta. Entonces, sería complicado hacerlo. El polling es más sencillo. El polling es nuestro conector va a ir haciendo peticiones cada X minutos, cada X segundos, va a ir haciendo peticiones y cuando detecte que hay algo nuevo, ¡paf!, nos va a avisar. El polling es nuestro, no nos suscribimos, sino que es nuestro propio sistema el que va haciendo peticiones. Entonces, yo aquí voy a hacer un polling y aquí la petición, pues voy a hacer un get y voy a copiar la URL que tenía por aquí. Vale, esto estaba aquí. Ok, voy a importarlo y esto debería detectar que tenemos dos parámetros, la fecha y el país. Hacer un import y ahí tenemos la fecha y el país. Perfecto. ¿Qué respuesta vamos a tener? Pues vamos a añadir una respuesta por defecto, como antes, exactamente como antes. Voy a utilizar, si intento hacer, voy a poner aquí otra fecha, el 19, voy a utilizar Postman para hacer el copy y pega. Venga, aquí Postman, pegamos, hacemos un send. Bien, y aquí tenemos los resultados. Vámonos aquí y los pegamos. Importamos y aquí, como antes, pues ya he detectado los campos de la respuesta. Perdón, son estos de aquí. Aquí, ahora. Estos de aquí. Ahí tenemos la respuesta, efectivamente. Por lo tanto, tenemos el trigger, el disparador, va a hacer este tipo de petición y la respuesta va a ser esta de aquí. Aquí nosotros también le podríamos decir si queremos monitorizar alguno de los parámetros. Vamos a poner este trigger body de momento y vamos a dejarlo así. Podríamos hacer un update del conector y ahora al crear este disparador, pues podemos ir a nuestros flujos. Voy a irme aquí a crear otro flujo y ahora aquí vamos a ponerle, debería aparecer el disparador aquí en Custom, Bizapps Latam, lo hemos puesto aquí. ¿Por qué no sale? Grabé, ¿no? Cuando se publique, esto está aquí. Vale, Validation Succeed, Update Connector, Bizapps Latam Connector, sí. Pues está bien, a ver si graba. Grabó. Vale, successfully, salí aquí arriba. Bien, vengo aquí. Vamos a probar otra vez. Venga, un nuevo flujo automatizado. Venimos aquí. Y aquí en Custom, tenemos aquí. Ahora.
porque no aparecía. Como veis, tengo ya el disparador. Cuando se publica la programación, pues aquí yo podría decir, mira, para una fecha, podría coger la fecha de hoy, escribir una expresión, poner una fecha, decir, pues mira, una fecha fija, el 2021, 11-20, el country es, y aquí ya hacer un nuevo paso. Pues, por ejemplo, publicar un mensaje en Teams. Voy a poner aquí post y vamos a poner un mensaje en Teams y decir, pues mira, en un canal o en un chat conmigo mismo, pues me pongo yo y quiero recibir un mensaje que se ha publicado la programación. Como yo he hecho un polling, esto lo que va a hacer es cada X segundos o cada X tiempo, la verdad es que busca información para saber ese tiempo y no está muy especificado, no está muy claro. Entonces, esto va a ir haciendo este polling y cada X tiempo y vamos, en cuanto detecte ese cambio, lo vamos aquí a recibir. Y esta sería la manera. Claro, alguien me dirá, Ferran, este lo podemos probar. Claro, ahora desafortunadamente aquí tenemos que esperar que esta gente publicase la nueva programación y entonces no lo vamos a ver. Pero tengo aquí un ejemplo preparado rápidamente porque ya nos estamos quedando sin tiempo y tengo un ejemplo preparado con otra API que os quería enseñar rápidamente. Bien, el ejemplo que tengo preparado aquí es... disculpad, voy a cerrar ventanas. Bien, voy a cerrar aquí este flujo. Y entonces yo lo que tengo aquí es, tengo aquí un conector. Voy a ir aquí a los conectores. Tengo este conector de aquí que se llama Tripping Travels. Y aquí tengo un conector que lo que va a hacer es monitorizar cuando se publica o yo creo un nuevo registro en una base de datos y entonces creo un flujo que se dispara cuando yo creo ese registro. ¿Ok? Entonces, el flujo que tengo preparado, yo aquí ya veis que tengo este disparador. El disparador se dispara cuando se añade un nuevo viaje. Y aquí tengo tanto la petición con la URL y la respuesta. Aquí en default veo la respuesta de ese resultado. Y lo que he hecho es aquí hacer un flujo. Vamos a ver, venga, va. Vale, voy a irme aquí en la solución. Va, y aquí tengo el test. Y aquí vais a ver que tengo un flujo que lo que hace es cuando se dispara, cuando se añade un nuevo viaje para una persona que se llama Scott, pues lo que hago en este caso es obtener el día de hoy. Es solo para ver que se dispara. ¿Ok? Entonces, esto es un conector que he hecho que lo que hace es escuchar si se crea un nuevo registro. También es con un sistema de poly, aunque se puede hacer con un webhook. Está escuchando si se crea un nuevo registro, un nuevo viaje para esa persona y en cuanto se registra o cuando se crea ese viaje para esa persona, se va a disparar el flujo. Vamos a probarlo. Voy a hacer aquí un test. Venga, esto se va a quedar ejecutándose, a ver si se ejecuta. Y lo que voy a hacer es crear este registro. Voy a ir aquí en Postman y para el Scott voy a poner aquí un viaje. Vale, esto voy a simular, voy a hacer un post. Esto crea un registro en una base de datos en la nube. Pongo los datos del viaje para esta persona, para el Scott, y voy a hacer un post. Vamos a probarlo. Se ha creado, devuelve un 201, se ha creado el registro. Por lo tanto, voy a esperar aquí a ver si se dispara el flujo. Aquí deberíamos esperar, a lo mejor tenemos que esperar un tiempo, o lo que voy a hacer es más que esperarme aquí, es irme a todas las ejecuciones, all runs, aún no ha sido capaz de detectar que se creó ese registro. Vamos a probar otra vez aquí en all runs. Me está dejando mal. Veo que no, voy a crear otro, por si acaso. 124. Vale, tengo que asegurarme si es el Scott. Eso está bien. Pues vamos a ver si ahora.
¿Veis? Hace 3 segundos se disparó el flujo. Aquí en el histórico, pues veré que se disparó. Es cierto que los triggers son complejos. Veo que me falta ya muy poco tiempo. Esto se disparó y entonces yo quería al final venir aquí a la presentación para comentaros que, bien, los retos básicamente tenemos al crear conectores personalizados es que la interfaz de usuario es limitada, es importante conocerse la interfaz OpenAPI. El CORS, esto, bueno, que debe estar habilitado, esto es que allí donde llamamos al sistema al que estemos llamando, tiene que permitir llamadas desde otros sitios. La autenticación puede ser compleja y sobre todo el tema de disparadores es ahí un poco, a veces, bueno, a veces depende lo que queramos hacer, es un poco complejo. Está un poco, hay algunas secciones aún un poco verdes. ¿Qué se puede explorar aquí? Pues mejorar la parte de disparadores, la parte de código, por ejemplo, para la parte de código no las hemos explorado, pero podemos añadir código C#, pues para, por ejemplo, poner una traza, un fichero de log, podríamos hacer muchísimas más cosas. En cualquier caso, muchas gracias por por haber asistido a esta sesión. Cualquier duda, cualquier tema, tenéis mi contacto en LinkedIn, en Twitter, podéis consultarme y preguntarme cualquier cosa. Y también para finalizar, agradecer nuevamente a los sponsors pues que estén aquí apoyando este magnífico evento, que son aquí unos cuantos días de sesiones que la verdad es que muy interesantes. Así que un placer y muchas gracias a todas y a todos por asistir a la sesión. Gracias, Ferran. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Estoy seguro que se lleva un conocimiento muy bueno. No sé si te puedo robar solo unos minutitos para responder una pregunta de Mauricio que dice, ¿sirven para todo API o API? ¿Importa si se usa OAuth o tokens? Está muy abierta, Vale. pero creo que se refiere a los conectores. Sí, es decir, a lo mejor se refiere a la seguridad. Sí, podéis utilizar cualquier API. Es decir, el tema es, aquí podríais utilizar, cuando tú creas la API en la parte de seguridad, tienes estos 4 métodos ahora, aquí. Estos 4 métodos de seguridad y entonces, ¿qué quieres acceder? Me invento a Spotify y Spotify se basa en OAuth. Pues puedes utilizar, crear autoconector a Spotify sin problema. Normalmente a día de hoy casi todas van con OAuth o algunas con API Key. Es verdad que con básica, autenticación básica es usuario y contraseña, que es poco seguro, pero con clave API o con OAuth se puede utilizar. Entonces con estas dos prácticamente yo diría que accedes a cualquier API que existe en el mundo. Sí, no habría problema. Excelente, Ferran. Yo creo que eso resuelve la inquietud de nuestro amigo. ¿Qué te digo, Ferran, hermano? Muchas gracias por estar aquí, por el enorme sacrificio otra vez. Una sesión muy buena. Va a estar en el canal de YouTube del evento, entonces para las personas que por ahí quieren repasar otra vez el contenido que ha compartido Ferran, lo pueden ver el día de mañana ya. Y eso es todo, amigo. Las últimas palabras son tuyas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Cuídense. Ya nos vemos. Hasta luego. Adiós.